Muy bien. Hoy vamos a ver digestión y absorción de nutrientes. Doctora, Dígame. solo para informarle que Melanie Barrios y Samira Simeri están en el puesto de vacunación y que las hermanas Argueta no tienen luz, que están en Ipala. Ah, ok. Ajá. Pero Marlene me acaba de hablar, no sé si Marlene acaba Sí, estaba conectada. Sí, 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 ya tiene estamos luz. con el teléfono. Perfecto. Sí, bueno, Samira sí me habló, que pues me mandó un correo que ella estaba en vacunación. Tal vez les encargo que si los mandan a llamar para lo de la vacunación, que sí me manden un correo, ¿verdad? Para que eso esté dentro de su asistencia, que ustedes estaban en la vacunación y no se les cuente como inasistencia. Si no me avisan, yo de verdad lo tomo como inasistencia, ¿verdad? ¿Quién más me dijo aparte de Samira que estaba? Melanie Barrios, si quiere yo le digo que le... Melanie. Entonces, Sí, que me mande un correo, dígale, porfa, pero lo voy a anotar que te está en vacunación. Muy bueno, bien. gracias. Gracias por avisar, gracias a ustedes. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos una imagen del intestino nuevamente para que se recuerden de la estructura, ¿verdad? De las plicas o de las pliegues circulares y de las vellosidades intestinales. Y luego, cada una de estas vellosidades aquí está recubierta por células epiteliales, que son los enterocitos, y estos enterocitos tienen su borde en cepillo, ¿verdad? Todo esto para aumentar la superficie de absorción. Recuérdense que en las criptas se van a encontrar células que van a secretar, es decir, aquí se va a producir la secreción de agua y electrolitos, y que entre cada célula epitelial aquí, sobre todo digamos, en estas partes de acá, es donde vamos a encontrar células caliciformes. Y entonces, toda la digestión que se va a llevar a cabo por enzimas va a ser por medio del proceso de hidrólisis, ¿verdad? Ese es el proceso químico que se va a llevar a cabo en la digestión de nutrientes. Muchos de estos van a ser digeridos en la luz del intestino delgado, ¿sí? Luego, en el borde del cepillo se van a secretar enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, peptidasas, disacaridasas que van a digerir los disacáridos, y luego se va a producir el proceso de absorción, ¿verdad? Tanto el de proteínas como el de lípidos es un poco más complejo que el de carbohidratos, el proceso de digestión y absorción, ¿sí? Recuérdense las superficies de las células, ¿verdad? La membrana apical, que es donde están las microvellosidades, y la membrana vasolateral. Hay diferentes tipos de transportadores para los nutrientes en la membrana apical que los que hay en la membrana vasolateral. Las uniones mecánicas entre las células epiteliales en realidad no son tan estrechas, ¿verdad? Aunque tengan proteínas que conforman las uniones estrechas, pues estas en el intestino delgado son más flojas, ¿verdad? Y permiten más paso por la vía paracelular que lo que hay en el intestino grueso. Y la mayoría de nutrientes se va a absorber por la vía transcelular, ¿verdad? La secreción de agua y electrolitos se va a dar por la vía transcelular también y por la vía paracelular también, ¿verdad? Ahora, este cuadro es importante, ¿verdad? Yo les recomiendo que con un lapicito hagan algunas anotaciones del detalle de lo que dice en el texto, pero es importante, ¿verdad? Porque aquí están enumeradas todos los mecanismos de transporte que llevan a cabo la absorción de los nutrientes, tanto de carbohidratos, proteínas como lípidos, ¿verdad? Todo lo que se va a llevar a cabo acá. Las vitaminas, cómo se absorbe, por ejemplo, el agua, la vitamina B12, las sales biliares, ¿sí? Que esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la circulación enterohepática y cómo se absorben el hierro y el calcio. Entonces, este cuadrito sí es bien importante, ¿verdad? Bueno, la digestión de carbohidratos va a empezar en la boca con la amilasa lingual, la amilasa lingual, ¿verdad? La amilasa salival, perdón. Y entonces aquí empieza la digestión principalmente de almidones. Cuando ya llega el quimo al intestino delgado, entonces ahí se va a producir también digestión de almidones por amilasa, ¿sí? Es decir, la amilasa pancreática. Estos almidones se van a digerir
a disacáridos, que son todos estos que están en esta parte de acá, ¿verdad? Alfa-dextrina, maltosa, maltotriosa, trealosa, lactosa, sucrosa. La trealosa está, por ejemplo, en hongos, ¿sí? Es un disacárido de los hongos. Y entonces estos disacáridos, como no pueden ser absorbidos así, van a ser digeridos por disacaridasas, ¿verdad? Que son todas estas que se mencionan acá: alfa-dextrinasa, maltasa, sacarasa, trealasa y lactasa. Y entonces estas disacaridasas van a transformar los carbohidratos en los 3 monosacáridos que puede absorber el intestino: glucosa, galactosa y fructosa, ¿sí? ¿Cómo se van a absorber los carbohidratos? A través de 2 transportadores importantes que tenemos en el intestino: el SGLT1, esto significa transportador de sodio glucosa, ¿verdad? Cotransportador de sodio glucosa. Aquí tenemos tipo 1 en el intestino. En el riñón tenemos tipo 2, ¿verdad? Tipo 1 también, pero también tenemos en el riñón tipo 2 principalmente. Aquí solo vamos a tener el SGLT1, ¿sí? Este es un transportador de glucosa. Luego tenemos, para la fructosa, tenemos el GLUT5, que es un transportador, es básicamente transporte facilitado. Este es transporte activo secundario, ¿sí? El gradiente de sodio va a ser generado por la sodio-potasio ATPasa, y entonces el sodio entra a favor del gradiente e introduce por transporte activo secundario la glucosa y la galactosa. El SGLT1 va a meter glucosa y galactosa. Estos dos compiten entre sí por el transporte. En cambio, la fructosa se va por su transportador específico. Todos estos carbohidratos van a ser absorbidos en la membrana vasolateral a través de GLUT2, ¿verdad? Glucosa, galactosa y fructosa se van a través de GLUT2. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos con la digestión de las proteínas. Esta va a empezar en el estómago a través de los pepsinógenos que se transforman en pepsinas. Luego llegamos al intestino delgado y entonces aquí se va a dar la digestión por todas las proteasas pancreáticas, ¿verdad? Recuérdense que cuando llegan las proteasas al duodeno, llegan en forma de zimógenos, es decir, de enzimas inactivas. Y entonces la enteroquinasa, que es una enzima del borde en cepillo, una enzima que secretan los enterocitos, va a dar lugar a la activación del tripsinógeno en tripsina, y la tripsina se encarga de activar todas las demás proteasas y algunas otras enzimas, ya vamos a ver cuáles, ¿verdad? Cofactores también, ¿verdad? A sus formas activas, en algo que se llama la cascada de activación de zimógenos, ¿verdad? Entonces el tripsinógeno, aquí va a ser catalizada la reacción a tripsina, y la tripsina se encarga de catalizar la transformación de todos los demozimágenos. Si se dan cuenta ustedes acá, ¿verdad? Está la procolipasa, que es un factor regulador que está en forma inactiva y se transforma en colipasa. Las fosfolipasas, que también van en forma de enzimas inactivas, y entonces la tripsina se encarga de catalizar la reacción de todos estos, ¿verdad? O sea, todos estos se catalizan entre sí, pero principalmente es la tripsina la que cataliza de forma inactiva a forma activa de las proteasas y otras enzimas. Las proteasas están divididas en 2 clases, que son las exopeptidasas, ¿sí?, que son las que van a empezar a romper las proteínas desde sus extremos terminales, desde sus finales, ¿verdad? Y las endopeptidasas, que las rompen en sus uniones más internas. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es cuáles son las enzimas que son endopeptidasas, que son la tripsina, la quimotripsina y la elastasa, y las exopeptidasas van a ser las carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. Eso es lo importante. Ahora, estas proteasas van a transformar las proteínas dependiendo de la longitud de la cadena proteica, ¿verdad? Por ejemplo, las pepsinas van a transformarlos en aminoácidos y oligopéptidos. Las proteasas pancreáticas van a transformarlos en aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos y oligopéptidos. Ahora, estos pueden ser absorbidos por el intestino en esta forma. Los oligopéptidos no se pueden absorber, ¿verdad? Entonces, peptidasas del borde en cepillo, ¿sí?,
van a transformar los oligopéptidos en aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Aquí hay una imagen que saqué de Bernie Levy. Entonces aquí podemos ver las aminopeptidasas del borde en cepillo, ¿verdad? Aminoligopeptidasas y dipeptidil aminopeptidasas. Entonces los oligopéptidos van a ser catalizadas la digestión por estas peptidasas y van a ser transformados en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Puede ser que hayan aminopeptidasas en el borde en cepillo que transformen los dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos, pero estos pueden ser absorbidos por transporte específico, ¿verdad? Entonces, dipéptidos, tripéptidos pueden ser absorbidos así y obviamente los aminoácidos pueden ser absorbidos también. Los dipéptidos y tripéptidos van a ser todavía digeridos dentro del citosol de la célula epitelial por peptidasas citoplásmicas que los van a transformar en aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque la membrana vasolateral solo va a tener transporte para aminoácidos. Y entonces los aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos se van a absorber a través de este mecanismo. Aminoácidos acoplados a sodio y dipéptidos y tripéptidos acoplados a hidrógeno, ¿verdad? En cotransporte. Y luego ya los aminoácidos van a salir por transportadores específicos de la membrana vasolateral. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces la digestión de los lípidos. Los lípidos van a ingresar como triglicéridos, como ésteres de colesterol o como fosfolípidos, ¿sí? La lipasa lingual, la lipasa gástrica y las lipasas pancreáticas van a transformar los triglicéridos en monoglicéridos y en ácidos grasos libres. La colesterol éster hidrolasa, esta la vamos a encontrar únicamente dentro de las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Esta va a degradar los ésteres de colesterol en colesterol simple y en ácidos grasos libres. Y los fosfolípidos van a ser degradados por la fosfolipasa A2 en lisolecitina y ácidos grasos, ¿sí? Ahora, lo importante aquí que se deben de recordar es que para que haya digestión de los lípidos tiene que haber primero emulsificación, ¿verdad? La emulsificación de los lípidos va a empezar en el estómago, con los movimientos de retropulsión del estómago. Esto va a producir la emulsificación, o sea, la transformación de las gotas grandes de lípido en gotas más pequeñas, ¿sí? Cuando estas gotitas llegan al duodeno, los ácidos grasos, los ácidos biliares de la bilis van a emulsificar aún más las gotitas de lípido, es decir, las van a separar aún más y además las van a recubrir, ¿verdad? Los ácidos biliares o sales biliares van a recubrir todas estas gotitas de lípidos y esto va a favorecer la acción de las enzimas de las lipasas, ¿verdad? Y de la colesterol, colesterol hidrolasa. Ahora, es importante que se recuerden que para que la lipasa pancreática actúe sobre los lípidos, tiene que estar la colipasa, que es un factor, ¿verdad? Un cofactor regulador de la digestión de los lípidos. ¿Por qué razón? Porque las sales biliares no permiten que la lipasa pancreática entre en el globulito, ¿verdad? De grasa y que empiece a digerir los lípidos. Entonces, la colipasa permite que la lipasa pancreática pueda entrar a pesar de las sales biliares que están rodeando la gotita, ¿verdad? Y entonces ya se puede producir la digestión de los lípidos. Siempre estos productos de la digestión de los lípidos van a ser siempre rodeados por micelas formadas por los sales biliares, es decir, los ácidos grasos libres, el colesterol, la lisolecitina, todo esto va a estar rodeado por micelas. ¿Por qué razón? Porque es más fácil que éstas se muevan en el quimo líquido, ¿verdad? Porque acuérdense que es un medio acuoso en donde están estas gotitas de lípidos y entonces es más fácil que puedan disolverse ahí y ser transportadas hacia el borde en cepillo, ¿sí? Ya en el borde en cepillo van a ser absorbidas, luego entran, si vemos, esta es la gráfica que tienen en su libro, ¿verdad? Entonces ven ustedes aquí las sales biliares, esto es como la micela que se forma alrededor de cada uno de estos compuestos, ¿sí? Y entonces esto es lo que hace que las lleve hacia el borde en cepillo de la célula epitelial. Y entonces ahí, ¿cómo ingresan los lípidos?
Pues recuérdense que la membrana tiene lípidos, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos compuestos es fácil que atraviesen por difusión simple, ¿verdad? En algunos textos se menciona que hay algunos transportadores específicos para monoglicéridos o para colesterol, por ejemplo, pero es fácil que estos puedan atravesar la membrana porque son liposolubles. Lo que sí tiene que pasar es que las sales biliares se tienen que soltar, ¿verdad? Si lo vemos en esta gráfica aquí atrás, ¿ve? Entonces aquí están las micelas, llegan hacia el borde de cepillo y las sales biliares se apartan y lo sueltan y ya pueden difundir hacia aquí, hacia adentro. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula epitelial? Todos estos lípidos vuelven a ser esterificados, se llama esto, ¿verdad? Es decir, vuelven a unirse los ácidos grasos libres para formar triglicéridos, ¿sí? Junto con los monoglicéridos. El colesterol con los ácidos grasos vuelve a formar ésteres de colesterol y la lisolecitina con los ácidos grasos va a formar fosfolípidos, ¿sí? Se vuelven otra vez a unir. ¿Por qué razón pierde el tiempo el intestino degradándolos primero? Porque el borde en cepillo no puede absorber estas moléculas tan grandes. Entonces, primero las tienen que digerir, romperlas, meterlas a la célula y aquí se vuelven a reesterificar en el retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Se reesterifican y son empaquetadas en un kilomicrón, una lipoproteína, ¿verdad? Que tiene los ésteres de colesterol y los triglicéridos en el centro, los fosfolípidos con una apoproteína que se llama apoproteína B, ¿sí? O beta, ¿verdad? Y se forman estas grandes cosas que se llaman kilomicrones, son moléculas bien grandes, empaquetadas en vesículas, que van a ser exocitadas por la membrana vasolateral, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que los kilomicrones son sumamente grandes y no pueden penetrar los espacios entre células de los capilares. Entonces, por eso es que se van hacia los vasos linfáticos que tienen aberturas más grandes, ¿verdad? Es más permeable y entonces se van a través de la vía linfática, los kilomicrones. Ahora, sí es factible que, por ejemplo, ácidos grasos libres, en lugar de esterificarse aquí, pasen algunos que otros a través del citoplasma de la célula y salgan por la membrana vasolateral y entonces sí puedan ingresar a los capilares. Esto pasa en menor proporción, pero sí puede pasar, ¿verdad? Las vitaminas liposolubles también se meten aquí entre los kilomicrones. Van a ser rodeadas por micelas, ¿sí? Van a entrar en la célula y van a meterse dentro del kilomicrón también. Doctora, disculpe. Dígame. Kilomicrón en sí es, digamos, el conjunto de los triglicéridos con el colesterol que están rodeados por la apoproteína. Exacto, y por fosfolípidos, ¿sí? Acuérdese que el fosfolípido es anfipático, entonces se pone en el exterior del kilomicrón, ¿verdad? Para hacerlo más soluble en el medio acuoso de la linfa y entonces ser transportado, ¿verdad? Pero así es la estructura del kilomicrón. Es una lipoproteína sintetizada en el epitelio del intestino. Las otras lipoproteínas que conocemos, que son la HDL, la VLDL, la LDL, estas son sintetizadas en el hígado, ¿sí? O sea, en realidad los lípidos, excepto los ácidos grasos libres y el glicerol, pueden transportarse, el glicerol sí, ¿verdad? Pero los ácidos grasos libres en poca cantidad en el plasma, ¿sí? Generalmente van a estar metidos dentro de lipoproteínas. En el caso de la dieta, ¿verdad? De lo que ingerimos en la dieta de las grasas, va a estar transportado por los kilomicrones. Estos kilomicrones van viajando por toda la circulación y eventualmente van perdiendo parte de los lípidos que los componen, ¿verdad? Algunos fosfolípidos se sueltan y sirven para estructura de las membranas celulares de todas las células del cuerpo. Se sueltan algunas moléculas de colesterol y llegan ya como kilomicrones un poco más chiquitos al hígado, ¿sí? Ahí en el hígado son procesados por los hepatocitos y los lípidos van a ser utilizados para el metabolismo en el hígado o bien van a ser almacenados en el mismo hígado o bien metidos dentro de las moléculas de las lipoproteínas que el hígado sintetiza. Y entonces ya las transportan, por ejemplo, al tejido adiposo para que ahí sean almacenadas, ¿verdad? O a otras células del cuerpo que necesitan lípidos, ¿sí? Ya, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora,
Entonces, si viaja por los vasos linfáticos es para terminar en el hígado, prácticamente. Sí, Y ahí el sí, hígado es el que manda como que la dirección a donde tiene que irse cada lípido. exactamente, metido en Y lipoproteínas. ok, perfecto. Y en el caso de que, bueno, obviamente usted dice que en poca cantidad pues se van a los capilares, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de una arteriosclerosis, por ejemplo, en que hay una gran placa de colesterol en los capilares, en este caso es por un exceso de líquido consumido o es porque los linfáticos están más como menos permeables o cómo sería esto? No, lo que pasa es que la aterosclerosis se va a dar en vasos, en los vasos sanguíneos, no en los linfáticos, ¿verdad? Pero la principal fuente de la aterosclerosis no son los kilomicrones, sino que son las VLDL y las LDL, o sea, las lipoproteínas sintetizadas en el hígado, ¿verdad? Esos son los principales responsables y sobre todo cuando, por ejemplo, las LDL y las VLDL, estas tienen gran cantidad de colesterol y menos de triglicéridos. Entonces son las responsables de que se deposite el colesterol en los vasos sanguíneos, más que los kilomicrones, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, es que yo pensé que directamente como se iban o sea, como también algunos se iban para el capilar, pensé que de ahí se surgía, pero ahora No, entiendo que es pero del los líquido kilomicrones no se meten hígado. al capilar, son los ácidos grasos libres los que eventualmente se pueden meter. Los kilomicrones no caben. Los kilomicrones Son muy siempre grandes, ¿verdad? sí, son muy grandes, se meten dentro de los linfáticos y los linfáticos los descargan al sistema venoso, en el conducto torácico del sistema venoso. Y de ahí ya van con toda la circulación hasta llegar al hígado, ¿verdad? Perfecto, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, vamos a ver cómo se absorben las vitaminas, ¿verdad? Este depende de qué tipo de vitaminas sean. Si son hidrosolubles, entonces van a ser absorbidas por difusión facilitada o por transporte activo secundario, ¿verdad? Entonces, esta tablita que creo que me la saqué de Wheaton hace un montón de tiempo, aquí están todas las vitaminas y cuáles son sus mecanismos de transporte, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran aquí, cotransporte con sodio, ¿verdad? Es transporte activo secundario. Transporte facilitado son transportadores específicos. Los que están con signo de interrogación es porque en realidad no se sabe muy bien cuál es el mecanismo, ¿sí? Pero se cree que es ese, ¿verdad? Y entonces pueden ver ustedes que la mayoría se van a transportar en esta forma. Ahora, las liposolubles, que son las A, D, E y K, estas se van a meter dentro de las micelas, ¿verdad? Van a ser rodeadas por micelas, las micelas las van a meter dentro de las células como son liposolubles, van a difundir fácilmente en la membrana del enterocito y se van a meter dentro de los kilomicrones también, ¿verdad? Cuando hay ausencia de ácidos biliares, por ejemplo en la resección ileal que mencionan en su libro, o por ejemplo los pacientes con apolipoproteinemia, que no sintetizan la ApoB, ¿verdad? Entonces, estas vitaminas pues ingresan en la célula y atraviesan la membrana vasocelular igual, ¿verdad? Por difusión y ya se meten dentro del capilar, ¿sí? Lo que pasa es que la absorción no es muy eficiente. Entonces, sí se necesita darle suplemento a los pacientes con apolipoproteinemia, ¿verdad? Igual que los que tienen resección ileal, ¿sí? La única que tiene un mecanismo muy diferente de absorción es la vitamina B12, ¿verdad? La cobalamina. Esta requiere que el factor intrínseco forme un complejo con ella, ¿verdad? Y entonces es absorbida por un mecanismo de endocitosis mediada por receptor en el ilion distal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? La absorción de calcio y de hierro también es importante que la sepamos por lo importante que son estos dos elementos, ¿verdad? El calcio, por ejemplo, se va a transportar principalmente en el duodeno. Es un transporte activo, ¿sí? Es decir, hay un transporte activo, una calcio ATPasa que va a meter el calcio en el intestino, ¿sí? Y luego, una vez el calcio entra en el intestino, se tiene que unir a esta proteína que se llama calvindina, ¿sí?
¿Por qué razón? Porque acuérdense que el calcio el calcio ionizado dentro de las células tiene que estar en muy baja cantidad. Entonces no puede estar en forma libre y por eso tiene que entrar en contra de gradiente, ¿verdad? Entonces, una vez entra, se une a esta proteína y esta proteína se encarga de transportarlo a lo largo de todo el citoplasma para que vuelva a salir por otro transportador específico en la membrana vasolateral, ¿sí? Ahora, una cosa importante es que la absorción intestinal del calcio sí está controlada específicamente por vitamina D y indirectamente por la paratormona. ¿Por qué indirectamente? Porque la paratormona va a estimular la síntesis de vitamina D en el riñón, ¿sí? Aunque la síntesis de vitamina D es bien compleja, porque hay precursores en la piel que se transforman en un tipo de vitamina D por acción de la luz solar, de ahí tiene que pasar a hacer un paso en el hígado, ¿verdad? Y después ya se va, del hígado se va al riñón y en el riñón se termina de formar la molécula activa de vitamina D, ¿sí? La molécula circulante en mayor cantidad es la que sintetiza el hígado, ¿verdad? Y luego del hígado pasa al riñón y ahí se transforma en 1,25 dihidroxivitamina D3. Entonces, para que esa transformación ocurra de manera importante, se necesita que aumenten las concentraciones de hormona paratiroidea, ¿verdad? Y entonces ya la vitamina D, ¿de qué se encarga? Se encarga de insertar más transportadores de calcio en la membrana apical y estimular la síntesis de calvindina D, ¿verdad? O bien activar los transportadores de la membrana apical y sintetizar la calvindina D. Y entonces ya de esta forma se absorbe mayor cantidad de calcio, ¿sí? Entonces, si ustedes van a suplementar calcio a sus pacientes, tienen que darle vitamina D, ¿verdad? Tienen que suplementarle también vitamina D, porque si no, el suplemento de calcio se va de largo con las heces, ¿sí? No quiere decir que no se absorba el calcio en la dieta, pero se absorbe en un muy pequeño porcentaje, ¿verdad? Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que tiene osteoporosis y necesitamos suplementarle calcio, pues entonces calcio con vitamina D, siempre, ¿verdad? El hierro, ¿cómo se absorbe? Este se va a absorber a lo largo de todo el intestino delgado, principalmente su forma ferrosa, ¿verdad? También podemos ingerir hierro a través de la ingestión de carne roja, ¿verdad? Ingerimos, por ejemplo, carne roja, y entonces ingerimos el hierro en forma de la hemoglobina que va entre la carne o de la mioglobina, que es la otra molécula que tiene la carne roja, ¿verdad? Y entonces, obviamente la hemoglobina y la mioglobina son degradadas en el intestino por las proteasas y el hierro se suelta de ahí, ¿sí? Y entonces este hierro va a ser absorbido en forma ferrosa, principalmente, ¿verdad? Una vez que es absorbido en el enterocito se une a la apoferritina, ¿verdad? Para poder salir a través de la membrana vasolateral y luego, ya que llega a la circulación, entonces se va a unir a esta proteína que se llama transferrina, que es la que se encarga de transportar el hierro a lo largo de todo el sistema circulatorio. ¿Para llevarlo a dónde? Al hígado. Ahí también se almacena en forma de transferrina, ¿sí? Y para llevarlo a la médula ósea para la maduración y formación de los glóbulos rojos, ¿sí? Y de la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿ya? Otra una duda. Digamos, las personas que tienen hipotiroidismo, entonces también van a tener, pues, frecuentemente una deficiencia de vitamina D y de calcio, ¿o no? Por lo de la hormona paratiroidea. Pero no es hipotiroidismo, sino es hipoparatiroidismo. Son glándulas aparte, o sea, lo que pasa es que las paratiroides están atrás de la tiroides, ¿sí? Pero son glándulas diferentes, ¿sí? No son la misma cosa, ¿ya? Las glándulas, sí, de nada. Pero sí, pero las personas y las que tienen osteoporosis van a ser las hipertiroideas, ¿sí? No las hipotiroideas, sino que las hipertiroideas son los que... Pero esto se debe a un metabolismo muy acelerado y entonces son más propensas a tener y aumenta de la excreción renal de calcio y
intestinal de calcio, entonces por eso padecen de osteoporosis las personas con hipertiroidismo, no con hipotiroidismo, ¿sí? Pero sí, las hipoparatiroideas sí van a tener déficit de vitamina D. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Para qué servía la apoferritina? Para transportar el hierro dentro del enterocito y que pueda salir por la membrana vasolateral. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ahora revisemos la absorción de agua y electrolitos, ¿sí? Aquí en esta imagen que tienen es una imagen en donde más o menos está lo mismo que tienen en la gráfica que está en su libro, ¿verdad? Aquí vemos la cantidad de agua que ingerimos en la dieta, ya sea con la comida o con las bebidas, toda la cantidad de agua que producen todas las secreciones gastrointestinales, ¿verdad? La saliva, las secreciones gástricas, el hígado, el páncreas y el intestino. Entonces, al final, dentro del intestino delgado, cuando se juntan todas estas secreciones, ¿sí? Lo que va de líquido en el intestino delgado van a ser alrededor de 9 litros, ¿sí? Ahora, toda esta cantidad de agua tiene que ser reabsorbida por el intestino delgado, ¿verdad? Una gran parte de estos 9 litros va a ser reabsorbido por el intestino delgado. Recordemos que todo este proceso de reabsorción, por ejemplo, de aminoácidos de sodio y de algunas vitaminas que acopla el sodio, ¿verdad? Recuérdense ustedes que se absorbe sodio, el sodio se mueve para un lado de la membrana y jala un anión y jala agua, ¿verdad? Generalmente este anión va a ser el cloro, ¿sí? Entonces se absorbe sodio, tiene que jalar un anión para que lo acompañe y haya una electroneutralidad siempre, y entonces se va el cloruro de sodio y jala agua, ¿verdad? El agua se va a mover por gradiente osmótico y se va a mover ya sea por la vía transcelular a través de acuaporinas o por la vía paracelular, ¿sí? Los iones se van a absorber por difusión, ¿verdad? Es decir, difusión facilitada, cotransporte o por transporte activo. Esto sobre todo en la membrana vasolateral, ¿ya? Ahora, cuando ya todo el contenido, el quimo, pasa al colon, todavía va a llegar con bastante agua, ¿verdad? Más o menos 1200 mililitros de contenido, ¿sí? El intestino grueso, sobre todo en la parte proximal, todavía va a secretar alguna cantidad de líquido, sobre todo moco, ¿verdad? Pero esto conlleva un poco de agua, ¿sí? Y entonces son todavía 200 mililitros de agua más que se van a añadir en el intestino grueso proximal. El intestino grueso distal es el que se encarga de reabsorber toda esta gran cantidad de agua y formar la materia fecal que ya va a ser sólida y que solo va a tener entre 200 y 150 mililitros de agua, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de los iones de importancia, cuáles son los mecanismos de absorción y por supuesto esto tiene que ir acompañado de las imágenes que tienen en su libro, ¿verdad? El sodio se va a absorber a lo largo de todo el intestino delgado, ¿sí? A través de los cotransportadores que ya vimos, va a haber un antiportador sodio-hidrógeno que vamos a tener también en la membrana luminal y en la membrana vasolateral el sodio se va a absorber a través de la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Nosotros vamos a ingerir esta cantidad en promedio de sodio, algunos un poco más, los que les gusta comer muy salado, ¿verdad? Que no es tan bueno también, pero más o menos ingerimos en la dieta promedio de 5 a 8 gramos de sodio y las secreciones gastrointestinales van a secretar entre 20 y 30 gramos de sodio, ¿sí? Es decir, la secreción pancreática, la secreción gástrica, todas tienen sodio que van a secretar, la secreción biliar también, y entonces más o menos esta es la cantidad de sodio, ¿verdad? Y las secreciones intestinales. Los intestinos van a reabsorber de 25 a 35 gramos por día en promedio, ¿verdad? De tal suerte que la pérdida de sodio en las heces va a ser relativamente poca, ¿verdad? Menos del 0.5% del sodio de toda esta cantidad que vimos acá, ¿verdad? Una cosa importante es que cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o se activa la aldosterona por exceso de potasio, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, la aldosterona va a estimular no solo la absorción de sodio a nivel del riñón, sino que también en el colon, ¿verdad? En el colon hay un canal epitelial de sodio que es estimulado por aldosterona y entonces esto favorece el aumento de la absorción de sodio en el intestino grueso, ¿sí? El cloruro es el anión que generalmente acompaña al sodio y entonces va a ser arrastrado por gradiente electroquímico cada vez que se reabsorba sodio, ¿verdad? Esto se va a dar principalmente en el Y1 y en el ilion a través de antiportadores, sobre todo un antiportador acoplado a bicarbonato. El bicarbonato, como ustedes se recuerdan, va a estar en grandes cantidades en la secreción pancreática y biliar, ¿verdad? Entonces este bicarbonato se va a reabsorber principalmente en el Y1, ¿sí? A través de este mecanismo que tal vez está más fácil si lo vemos en las imágenes que si lo entendemos acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno de los mecanismos, aparte de digamos, del bicarbonato que se reabsorbe por el metabolismo de la célula, ¿verdad? Y que se produce ácido carbónico y que se regenera el ácido, que se disocia el ácido carbónico en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno generalmente sale a la luz del intestino y el bicarbonato se absorbe en algunos segmentos del intestino, ¿verdad? Y entonces es este mecanismo que están hablando aquí. El sodio se va a intercambiar con hidrógeno, este se va a salir del intestino y se va a combinar con el bicarbonato de estas secreciones que están acá, ¿verdad? Se va a formar ácido carbónico y que se va a disociar y se va a transformar en agua. Esta es una reacción que se da bien lenta en la luz del intestino, ¿verdad? Porque ahí no tenemos anhidrasa carbónica, ¿sí? En el ilion y en el colon, ahí es donde el bicarbonato se va a intercambiar con cloruro, ¿sí? O sea, va a ser secretado el bicarbonato, ¿sí? El potasio se va a absorber en Y1 e ilion principalmente por transporte pasivo, es decir, por transportadores específicos de potasio, y en el colon vamos a tener absorción dependiendo de la cantidad luminal de potasio que tengamos y de la cantidad también que tengamos en el plasma, pero principalmente va a ser secreción, ¿verdad? Y luego otros iones como el magnesio, el fosfato, van a ser absorbidos por mecanismos activos, ya sea transporte activo primario o secundario, y es siempre más fácil que se absorban los iones monovalentes que los divalentes, ¿verdad? Y entonces ahorita aquí tenemos las imágenes que tienen en su libro. Aquí vemos la absorción de sodio, por eso es que el sodio se absorbe a lo largo de todo el intestino, ¿verdad? Porque aquí pueden ver ustedes la absorción de carbohidratos y aminoácidos con el cotransportador acoplado al sodio, ¿sí? Aquí tenemos un cotransportador sodio-hidrógeno en donde el hidrógeno es secretado hacia la luz del intestino y el sodio ingresa a la célula en intercambio con este ion hidrógeno, ¿verdad? Este ion hidrógeno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para la absorción de dipéptidos y tripéptidos, ¿verdad? Se recicla, entonces, acuérdense que hay un cotransportador hidrógeno, dipéptidos, tripéptidos, y entonces este nos sirve, este hidrógeno que sale aquí vuelve a ser reciclado, ¿verdad? ¿De dónde sale este hidrógeno? Del metabolismo celular. Y aquí es donde se produce la absorción de bicarbonato, ¿verdad? En el ilion vamos a seguir teniendo los cotransportadores de aminoácidos y de carbohidratos acoplados a sodio. Aquí tenemos nuevamente el intercambiador sodio-hidrógeno. Y aquí tenemos en el ilio vamos a tener en este antiportador o intercambiador bicarbonato con cloro. Aquí es donde se absorbe mejor el cloro, ¿verdad? El cloro va a ser intercambiado por bicarbonato, luego el cloro se va a ir en la membrana vasolateral por un transportador específico, mientras que el bicarbonato sale de la célula, y este bicarbonato que sale aquí en la parte del ilion es el que va a servir para alcalinizar la acidez que se pueda producir por la fermentación de las bacterias intestinales, ¿sí? Y luego en el colon, pues aquí tenemos ilustrado el canal epitelial de sodio que les decía que responde a la aldosterona, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta acá que tenemos un canal de potasio en la membrana vasolateral y un canal de potasio en la membrana apical, ¿verdad? Este es el que se encarga de excretar potasio y que es el que va a responder cuando hay una diarrea secretora, ¿verdad?
Este es el que se va a encargar de excretar potasio, ¿sí? Y también responde un poco al efecto de la aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, tanto en el intestino como en el riñón, ¿verdad? El potasio se va a absorber cuando hayan bajas concentraciones de potasio o cuando haya, digamos, tal vez mucho potasio en el contenido luminal y entonces se va a absorber, ¿verdad? De lo contrario, la principal función el principal movimiento del potasio es hacia afuera. Ahora, una cosa bien importante es revisar el proceso de secreción en el intestino, y aquí estamos hablando principalmente de las células de las criptas, ¿verdad? Acuérdense que el quimo llega hipertónico al duodeno, y entonces el duodeno lo tiene que volver isotónico para que sea más fácil la acción de las enzimas y la absorción de los nutrientes en el intestino. Entonces, por eso es que se produce secreción en las criptas de agua con electrolitos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando hay hormonas o neurotransmisores, se van a unir al receptor, digamos, esto que vamos a revisar ahorita es la función normal. Se unen al receptor, este receptor está acoplado a una proteína GS. En este caso, la proteína GS se disocia a la subunidad alfa, estimula a la adenilciclasa, la adenilciclasa produce AMP cíclico, el AMP cíclico activa proteinquinasas y las proteinquinasas fosforilan un canal de cloro, ¿verdad? Que si no es fosforilado está cerrado, ¿verdad? Cuando lo fosforilan se abre el canal de cloro y empieza a secretar cloro. ¿De dónde viene este cloro? Viene de este cotransportador que tenemos aquí. Un sodio, un potasio y 2 cloruros, ¿sí? Entonces el cloro sale por acá, ¿verdad? Y va a la luz del intestino. Entonces, como vuelve negativo el medio, ¿verdad? Electronegativo acá, obviamente esto produce un arrastre de sodio y de agua a través de la vía paracelular, ¿verdad? Y entonces esto ya produce electroneutralidad en el lumen del intestino, ¿sí? Entonces esto es lo que pasa normalmente cuando el intestino secreta agua y cloruro de sodio hacia la luz en el proceso de la digestión. Ahora, lo que tenemos aquí indicado es el proceso en el caso que haya una invasión por bacterias del cólera o por E. coli, ¿verdad? Que básicamente la bacteria lo que hace no es en sí el daño que hace la bacteria en el intestino, sino la toxina que liberan estas dos bacterias, ¿verdad? La E. coli y el vibrio cólera, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que esa toxina ingresa dentro de la célula de la cripta y se une, ¿verdad?, a la subunidad alfa de la proteína G. Y entonces hay un error en la versión en español y quiero que lo localicen y le pongan atención. Entonces, hace que se disocie la subunidad alfa y que se una a GTP, pero que ya no lo suelta. Evita que la subunidad alfa suelte el GTP, ¿verdad? Y entonces se queda permanente unida a GTP. En la versión en español dice que se queda unida a GDP, pero acuérdense que cuando la proteína G está unida a GDP está inactiva, tiene que unirse a GTP, ¿verdad? Entonces se une a GTP, ya no lo suelta y está constantemente uniendo GTP y uniendo GTP, y entonces siempre está estimulando adenilciclasa. Y la adenilciclasa está produciendo AMP cíclico y el AMP cíclico está activando proteinquinasas que están fosforilando constantemente el canal de cloruro. Entonces empieza a secretar cloruro en grandes cantidades que va a arrastrar agua y sodio a través de la vía paracelular, y eso es lo que produce la diarrea secretora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Doctora. Dígame. Perdón, es que cabal se me cortó el internet un ratito, pero entonces lo normal es de que las hormonas o los neurotransmisores pues estimulen, ¿verdad?, a estas Sí. subunidades de la proteína G para que se produzca adenilciclasa para que estimule el ATP para formar AMP cíclico debido a las proteínas quinasas para que el cloro salga. Pero
como sabemos, ¿verdad? Como es medida por hormonas y neurotransmisores, o sea, solo es cuando haya necesidad. Exacto, Y en así cambio es. con lo del cólera o la del Escherichia coli es a cada rato, ¿verdad? O sea, como que se quedan Exacto. permanentes ahí. Como que se queda trabado el mecanismo, ¿verdad? Y está Ya. siempre en activación de adenilciclasa y se quedó literalmente trabado el mecanismo. Y entonces, por eso es que se produce la diarrea, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, jóvenes, terminamos aquí entonces. Por favor, ahí se acuerdan que hoy tienen corto, no se les vaya a olvidar. Gracias, doctora. No, gracias, doctora. Muy bien, chicos. Que tengan buen día.